Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Afonso Miguel Solac, soy del Departamento de Desarrollo Internacional de CIP Ingenieros. Y el día de hoy daremos inicio al ciclo de seminarios sobre el proyecto CIP Wood, una vivienda construida según los principios de la bioconstrucción, de la sostenibilidad y de la eficiencia energética. Este ciclo de seminarios está compuesto de 5 jornadas, 3 de ellas en esta semana y 2 en la próxima semana, y cada una de ellas cuenta con 3 ponencias de aproximadamente 20 minutos de duración. Antes de iniciarnos la jornada de hoy, me gustaría informarlos que este seminario está siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube brevemente. Además, también me gustaría comentar que CIP realiza otros seminarios, ponencias y demostraciones, y el calendario de encuentros puede ser consultado en la página de CIP en el menú Calendario de Encuentros. A través de vuestro panel de webinar podéis hacernos llegar preguntas y sugerencias al fin de las 3 ponencias. Por mantener un poco el orden, tendremos un momento donde estaremos contestando a cada una de ellas. Como he mencionado anteriormente, este primer ciclo de seminarios de CIP Wood estará compuesto de 3 ponencias. En la primera de ellas les presentaré un poco sobre el proyecto CIP Wood, enseñando las características del edificio, los objetivos de este proyecto y los fabricantes que han colaborado para la consecución de estos objetivos. La segunda ponencia del día de hoy será realizada por el ingeniero técnico industrial Miguel Ángel Carrera, de Thermagraph, que nos comentará sobre la importancia de una buena hermeticidad en nuestra envolvente y sobre los ensayos que permiten identificar posibles pérdidas e infiltraciones, como el blower door y las termografías. En la tercera y última ponencia del día de hoy, el director de innovación de CIP Ingenieros, Pablo Gilabert Boroná, nos explicará con detalles cómo este proyecto ha sido realizado utilizando las herramientas de la plataforma BIM Service Center dentro del flujo de trabajo OpenBIM. Dando inicio a la primera parte de esta jornada, la primera ponencia, tendremos, un segundito, ahora sí, nuestra ponencia estará separada en 5 puntos principales. A lo largo de estos 5 seminarios estaremos verificando con detalles cada uno de estos 5 puntos. Una introducción al proyecto, hablaremos de la envolvente, de las instalaciones, del aporte de energía renovable y de las conclusiones que hemos llegado con este proyecto. En el día de hoy nos centraremos en los 3 primeros puntos. Antes de realmente explicar lo que es el proyecto CIP Wood, haré una breve introducción sobre CIP Ingenieros para aquellos que nos están conociendo ahora, pero ya les aseguro que será algo muy breve. CIP es una empresa española que tiene más de 30 años en el mercado de softwares para ingeniería, arquitectura y construcción. Su trayectoria ha empezado en 1983, desarrollando actividades de ingeniería, más específicamente del cálculo de estructuras, y debido a la necesidad de su práctica en el día a día de ingeniería, ha empezado a desarrollar sus propias aplicaciones. Eso ha desarrollado, ha evolucionado, y CIP actualmente ocupa una posición de liderazgo en el sector de softwares, ofreciendo ahí programas con gran potencia de cálculo, fiabilidad y rapidez. Al todo son más de 60.000 usuarios repartidos en Europa, América y África, y más de 100.000 programas vendidos. Nuestro equipo está formado por más de 130 profesionales, siendo más de 70 de ellos profesionales del equipo de desarrollo. Somos ingenieros informáticos, arquitectos, ingenieros civiles. Además, tenemos un gran equipo de más o menos 50 personas en los demás departamentos de marketing, administrativo, departamento comercial, soporte técnico, y la distribución de nuestros softwares alrededor de todo el mundo está hecha por 20 distribuidores en América, África y Europa. Además, nuestros softwares actualmente están divididos básicamente en 2 grandes grupos, uno situado en el tradicional CIP Menú, que es la versión descargable directamente
de la página de CIPI, donde contamos con 6 áreas temáticas de software separadas ahí por los colores que veis en pantalla. El inicio del flujo de trabajo OpenBIM, estructuras, instalaciones, la parte de eficiencia energética, gestión, documentación e infraestructuras. En los últimos años estamos publicando los softwares en el flujo de trabajo OpenBIM a través de la plataforma BIM Server Center, que pueden ser descargados de manera aislada, software a software, directamente de la plataforma. Muy bien. Empezaremos a hablar ahora del proyecto CIPEUT. El proyecto CIPEUT es una vivienda, un modelo didáctico de una vivienda unifamiliar aislada que está construida en madera y sigue básicamente 3 grandes pilares, 3 grandes puntos. Hemos pensado en una vivienda que siga los principios de la bioconstrucción, de la sostenibilidad y de la eficiencia energética. Para la realización de este proyecto hemos utilizado las 2 grandes plataformas que CIPI dispone, el generador de precios de la construcción y la plataforma BIM Server Center. En este primer ciclo de seminarios, y estaremos ahí hablando, enfocando en lo que sería la eficiencia energética de este edificio, pero ya os adelanto que tenemos previstos otros seminarios abordando los demás temas. Nuestra idea en este modelo didáctico era crear un modelo que fuera posible, que sirviera para aclarar las dudas de la mayoría de los profesionales que ahora están empezando con este tema de la eficiencia energética, entender qué parámetros tienen que ser llevados en consideración a la hora de proyectar un edificio. Y nos hemos basado en 6 grandes puntos para conseguir una buena eficiencia energética de nuestro edificio. El primero, un buen aislamiento térmico de la envolvente. El segundo, la ausencia de puentes térmicos, utilizando ahí, por ejemplo, un sistema continuo de aislamientos. Una buena hermeticidad en la envolvente. Carpinterías de altas prestaciones, carpinterías y vidrios de altas prestaciones. Ventilación mecánica que considere la recuperación de calor. Y materiales y tecnologías innovadoras, tanto para la construcción de nuestra envolvente como en los sistemas de climatización y ventilación. Para ello, contamos con varios colaboradores que son expertos en el tema de eficiencia energética a nivel nacional y global, y cada uno de ellos tendrá su momento en este ciclo de seminarios presentando sus tecnologías y su participación en el proyecto. En el día de hoy, como había comentado anteriormente, Thermagraph nos explicará sobre la hermeticidad y sobre los ensayos de blower door y termografía. Además de todo lo que son los seminarios que están siendo presentados aquí en YouTube, hemos desarrollado una serie de documentos explicando con más detalles este proyecto. Entre ellos hay una memoria inicial del proyecto, después tenemos una justificación de construcción ecológica, una justificación de construcción sostenible, una justificación de eficiencia energética, la documentación gráfica del proyecto, las mediciones y el presupuesto de nuestro proyecto, y por fin un análisis energético y económico que hace la conclusión del proyecto. Toda esta documentación será disponibilizada en la última jornada. A los que tenéis interés en acceder a esta información, pues daremos más detalles en la 5ª jornada de cómo podéis hacer para acceder a esta documentación. El ciclo de eficiencia energética de estos 5 primeros seminarios está compuesto de 3 grandes partes. La primera de ellas es la creación de un edificio referencia. Nuestro edificio referencia será modelado, será hecho una simulación energética utilizando el software CIPETherm HE Plus dentro del flujo de trabajo OpenBIM. La intención de este modelo de referencia es crear un edificio que cumpla con los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Asociado a esta simulación energética, tendremos un coste para la construcción de este edificio. Como he comentado, este primer edificio de referencia cumplirá con el mínimo del Código Técnico de la Edificación. En la segunda fase de nuestro estudio, de nuestro ciclo de eficiencia energética, crearemos hipótesis energéticas que son variaciones del edificio de referencia. Entonces, elegiremos algunos parámetros que influyen en la eficiencia energética del edificio y iremos simulando
cómo este parámetro afecta en el cómputo total, en el consumo final de nuestro edificio. Obviamente, a cada parámetro que se cambia, se genera una nueva hipótesis y cada hipótesis genera un nuevo coste asociado, es decir, un nuevo modelo económico. Entonces, tendremos ahora no solamente un coste y un modelo energético, pero sí varios costes y varios modelos energéticos. El objetivo final es encontrar una solución óptima. La solución óptima que conlleve a un descenso del coste energético, del consumo de energía y, como consecuencia, un ahorro económico. Con eso nos acercaremos mucho al concepto de edificios de energía casi nula, ya que no tenemos todavía una normativa actual que nos explique claramente este concepto. Nuestra intención es optimizarlo lo máximo y reducir lo máximo nuestro consumo, y así lo haremos. En esta jornada del día de hoy, en esta primera presentación, lo que les enseñaré a seguir es el edificio de referencia. Muy bien, hablando un poquito de este edificio está ubicado en la provincia de Madrid, más específicamente en el municipio de Colmenar Viejo, a una altitud de 883 metros y un poquito más arriba que en Madrid. No es el municipio más bajo ni el más alto de la provincia, pero ya tiene ahí una cierta altitud. Su zona climática es una zona de invierno D, zona de verano 3, por tanto una zona D3, ahí con un clima ahí sensiblemente frío. Nuestro entorno, lo que hemos intentado con ese edificio es promover el mínimo de intervenciones en el terreno, es aprovechar lo máximo posible de la topografía de todo el entorno del edificio. Hemos buscado crear un elemento que fuera compacto, que no supere mucho la altura de los árboles que están en las cercanías, para que no impacte mucho visualmente en el paisaje, y que exista una integración del edificio a esta topografía. Es decir, no queremos muchos movimientos de tierras, no queremos generar muchos residuos, queremos aprovechar lo máximo de este entorno. Entonces, realmente el edificio está está bien ubicado dentro de la parcela, y además hemos podido jugar un poco con la orientación solar dentro de la parcela, pero también ya los adelanto que no podríamos ir a una orientación óptima una vez que tenemos unas características del terreno ya que respetar. Esta vivienda pues consiste en una planta sótano donde tenemos un cuarto de instalaciones donde se ubican ahí nuestros elementos de climatización, de ventilación. En la planta baja tenemos a nuestra derecha un salón comedor y un aseo, y a nuestra izquierda una zona de un salón, además de un hall de entrada y una terraza. En la primera planta tenemos 3 habitaciones, una doble y 2 simples. La doble con aseo. La superficie construida son de aproximadamente 256 metros cuadrados, siendo 201 útiles, y la zona climatizada de 165 metros cuadrados, una vez que el sótano no está climatizado. Muy bien, hablando un poquito de la envolvente de nuestro edificio. El edificio está construido totalmente en madera, es de ahí que viene el nombre de nuestros seminarios. En este caso estamos utilizando una técnica industrializada de construcción en madera, la madera contralaminada, los paneles de madera contralaminada, el CLT, que es lo que estáis viendo en pantalla ahora. Tenemos tanto los forjados, sean inclinados, como el forjado de la cubierta inclinada, todos en paneles de CLT. Las escaleras vienen premontadas también en CLT, y el forjado ventilado de la planta baja pues también ya viene con su aislamiento incluso incorporado dentro de los paneles. Nuestro sistema de envolvente está dividido nuestro aislamiento de envolvente está dividido en 2 partes. A la derecha del edificio, en la parte que tenemos en rosa claro, tenemos un sistema ETICS, un sistema SATE, el sistema Nature System de Baumit, ¿ok? Básicamente lo que tenemos es el sistema en la fachada y un zócalo perimetral hidrófugo en la parte de abajo.
Además, del sistema SATI, en la parte izquierda tenemos una fachada ventilada de lomas de madera. En este caso, notamos muy bien el encuentro aquí. La intención ha sido hacer una fachada continua, eliminando los puentes térmicos de esta zona. Nuestras carpinterías son carpinterías de Roman Clavero, el sistema Climatrain. Son carpinterías de alto rendimiento, de altas prestaciones, ahí con clase 4. Además, contamos con vidrios doble cristalamiento de Saint-Gobain. Lo que hemos buscado aquí es un confort en invierno, un confort en verano y un confort visual. En nuestra cubierta contamos con una ventana de Velux, el modelo GPL CK043050. Y para garantizar la hermeticidad de nuestra envolvente, Thermagraph nos ha ayudado ahí con su consultoría buscando soluciones para hacer la buena hermeticidad de las juntas entre las carpinterías y los parámetros de los pasos de los tubos y instalaciones. Y, es claro, durante la ejecución de la obra, los ensayos de blower door y las termografías que Miguel Ángel nos explicará en algunos momentos. En lo que serían las instalaciones, el punto número 3 de este seminario, nuestro sistema de climatización es un sistema de Saunier-Duval. En este caso es un sistema de aerotermia. Tenemos un suelo radiante y refrescante. Y para el verano tenemos un fan coil horizontal con distribución por conducto rectangular. Además, veremos más adelante que la energía eléctrica necesaria para este sistema de aerotermia será complementada, o parte de ella será sustituida por un sistema de energías renovables con paneles fotovoltaicas. Esto es el tema del cuarto seminario de este ciclo de seminarios. Y por fin, nuestro sistema de ventilación mecánica es una central de ventilación de doble flujo con un recuperador de calor. Veremos más adelante cómo ha sido importante el uso del recuperador de calor en esta zona. En este caso, suministrados por ciberventilación inteligente. Muy bien. De mi parte, con respecto a lo que sería esta introducción del proyecto CIPEUD, os dejo por aquí. Veremos más adelante en los próximos seminarios más detalles sobre cada una de estas partes que hemos visto ahora. Y a partir de estos momentos, pues invitaré a Miguel Ángel para que nos haga una presentación de lo que sería la hermeticidad. Hola, Miguel Ángel, ¿nos escucha? Sí, hola, buenos días a todos. Gracias. Quería empezar agradeciéndoos a CIPE la oportunidad de estar hoy con vosotros. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Carrera de Thermagraph, ingeniero técnico industrial. En Thermagraph nos dedicamos, por un lado, pues, a realizar los ensayos y mediciones en las envolventes de los edificios. Y por otro lado, ofrecemos también un servicio de consultoría a arquitectos y a constructoras para que puedan proyectar y ejecutar edificios pasivos o edificios de consumo casi nulo. Por un lado, a ver, un segundo. Ahora. Sabéis todos que bueno, llevamos unos años de transición en la que provenimos desde un código técnico en la que nos marcaba una serie de transmitancias en cubiertas, en cerramientos, en fachadas, y estamos evolucionando pues ahora nos piden los edificios una serie de prestaciones hasta que lleguemos a final de esta década a los edificios de consumo casi nulo. A ver. Aquí está. Sabéis que actualmente el documento básico de ahorro de energía, el H1, nos establece una limitación en la demanda energética, tanto en calefacción como en refrigeración, bastante exigente.
según la zona climática en la que nos encontremos, ese nivel de demanda energética pues se sitúa al mismo nivel que una passive house, ¿no? De 15 kilovatios por metro cuadrado y año. Conseguir estos niveles de demanda energética hace obligatorio pues un envolvente muy eficiente. Es lo que llamamos también edificios pasivos. Para conseguir unos edificios pasivos que no se puedan conseguir estas prestaciones, pues se basa principalmente en estas bases. Por un lado, un nivel de aislamiento térmico importante, el necesario, no será el mismo pues, en la fachada sur que en la norte, por ejemplo, pero que más que el espesor, lo importante es la continuidad. La continuidad en esa capa de aislamiento que nos evite la aparición de puentes térmicos. Esto tanto en la parte opaca como en los huecos. Por tanto, pues ya de entrada tenemos que acabar utilizando ventanas de altas prestaciones que equilibren esa transmisión térmica tanto en el cerramiento como en el hueco. Por otro lado, muy importante, os lo voy a comentar después, un nivel de hermeticidad en la envolvente muy alto. Valores muy altos de estanquidad al aire para evitar las infiltraciones de aire y los problemas que ello conllevan. Pero si realizamos una envolvente muy hermética, tenemos que asegurar la salubridad interior, la ventilación, mediante principalmente sistemas de ventilación mecánica con recuperador de calor. De modo que el aire que expulsamos cede el calor al aire que entra y de este modo tenemos una reducción de aire pero sin pérdida de temperatura. Las herramientas que utilizamos nos van a servir para estudiar las dos formas en las que el calor se transmite a través de la envolvente. En los elementos sólidos, esa transmisión de calor es por conducción. En función del cociente de conductividad, de diferencia de temperatura o del espesor, vamos a tener una mayor transmisión de calor o no. Aquellos puntos en los que esa transmisión es mayor es lo que llamamos puentes térmicos. Como veis en estas termografías, la termografía va a ser la principal herramienta que nos va a permitir analizar estas pérdidas. Por otro lado, también existen pérdidas por convección, es decir, el calor que es transportado por un fluido. En este caso va a ser el aire y si el aire caliente del interior tiene unas vías, unos caminos para atravesar el envolvente a través de fugas, orificios, infiltraciones, vamos a tener unas pérdidas energéticas que en varias ocasiones van a ser más importantes que las debidas a puentes térmicos. Para medir y localizar esas infiltraciones de aire, os comentaré un poco más adelante el ensayo en Proverdor. En cuanto a termografía, veis en estas imágenes y hablan bastante por sí solas, es la principal herramienta para hacer un diagnóstico y un estudio del comportamiento de esta envolvente, localizando no solamente dónde están las mayores transmisiones de calor, sino algunas patologías que tienen su firma térmica de característica, ¿no? Os voy a poner unos ejemplos. La termografía en edificación, importante, no es una fototérmica, es un ensayo no destructivo y tiene una serie de características que la hacen pues, más compleja que otras aplicaciones, ¿no? Por un lado, las anomalías que vamos a buscar van a tener una amplitud térmica no muy grande. Un puente térmico puede suponer 2-3 grados de diferencia sobre la superficie de la envolvente. Y además las distancias de inspección, cuando estoy mirando desde la calle una fachada, van a ser bastante altas, ¿no? Estos dos puntos nos obligan a utilizar cámaras de altas prestaciones con una muy alta sensibilidad y resolución de imagen para que podamos disponer de imágenes que nos permitan trabajar y llegar a conclusiones correctas, ¿no? Por otro lado, son objetos en los edificios que están muy influenciados por las condiciones ambientales, la carga solar, el viento, de la humedad, puede cambiar el patrón térmico de la superficie y además la transmisión de calor en su interior tiene un carácter transitorio, no es estacionario. Entran en juego pues, inercias térmicas, hay que estudiar el historial climático que ha tenido ese objeto para que cuando nosotros estudiemos la imagen termográfica podamos interpretar
interpretar cuál es el origen de ese patrón térmico y podemos tener unas conclusiones correctas, ¿no? Aquí pesa mucho, pues bastante en la experiencia y la formación del técnico termógrafo. En definitiva, la termografía en edificación tiene bastantes aplicaciones. La mayoría se centran, como veis en la izquierda, pues en el estudio del envolvente, pero también en el estudio o diagnóstico de las instalaciones, ¿no? También incluso se utilizan estas imágenes para documentar demandas judiciales, litigios inmobiliarios y como control de calidad en entrega de obras. Va a ser un control sobre la calidad de ejecución principalmente. Algunos ejemplos de termografías tenéis aquí. Hay algunos problemas de transmisión de calor que son debidos a diseños. Por ejemplo, pues los grandes voladizos, balconeras, actúan de una manera muy similar a las aletas de un radiador. Recogen aire y el calor del interior. El hormigón es un material bastante conductor. Y si además hay mucha superficie expuesta al exterior, pues actúa se establece una circulación térmica a través del forjado que nos ayuda a disipar el calor del interior. Estas son las imágenes más habituales en cuanto a puentes térmicos por frentes de forjados y de pilares. Hay una diferencia de transmisión térmica con respecto al cerramiento y si no están tratados estos frentes de estructura, el puente térmico está asegurado. En la imagen de la derecha tenéis un caso similar, puentes térmicos en frentes de estructura, pero esta termografía también podría corresponder a una envolvente con aislamiento térmico por el interior. Si yo coloco el aislamiento por el interior, no voy a poder cubrir los frentes de forjado y de pilares y no voy a poder solventar ese puente térmico que ese suele ser el que tiene mayor extensión e intensidad. Hay también una serie de patologías que generan unas manifestaciones térmicas, como es el caso de filtraciones o zonas afectadas por humedad. Una zona húmeda, aparte de cambiar su calor específico, se establece pues, un proceso evaporativo en la superficie que es capaz de cambiar la temperatura superficial. De este modo podemos identificar ciertas patologías, ¿no? Como fugas de agua en instalaciones, localizar instalaciones ocultas. Por ejemplo, este es el caso de la bajante, está hecha en un sótano, esta imagen, y para localizar una instalación oculta se puede o picar un poco a ciegas hasta el que encuentres o, como hicimos en este caso, cambiar su temperatura vertiendo agua caliente y ese agua caliente cederá calor a la tubería, al cerramiento y desde el interior podemos localizarlo, ¿no? Del mismo modo sirve para determinar la calidad de ejecución de suelos radiantes o el funcionamiento de estas instalaciones. También podemos determinar la uniformidad del mortero que está colocado por encima del suelo radiante. Al variar el espesor, pues variará la transmisión de calor también. Este ejemplo son cámaras frigoríficas. El aislamiento con el paso del tiempo por una mala instalación se ha ido degradando y de este modo podemos establecer pues, parámetros para determinar el nivel de funcionamiento de esas instalaciones, ¿no? Este aislamiento, la degradación de este aislamiento normalmente se produce por el contenido de humedad. El fenómeno es muy parecido pues, al que se pasa cuando vamos a la montaña, ¿no? Yo puedo estar caliente con un buen jersey de lana, pero me mantendrá mi calor corporal mientras no empieza a llover o sople el viento. Es decir, mientras esa capa aislante de la lana se mantenga seca. Por ese motivo nos ponemos encima una NORAC, una capa de Gore-Tex, que es una capa que nos va a prevenir de la absorción de humedad y de la acción del viento, ¿no? Un poco, pues, como moraleja, pues se aproveche este anuncio que ha sido bastante famoso como conclusión, pues, en las envolventes de edificios, ¿no? Con esto quiero decir que el aislamiento, para que funcione, ha de mantenerse seco,
ha de mantenerse seco y además ser continuo. Sin estas dos cualidades, el aislamiento que pongamos pues no va a tener un funcionamiento correcto, ¿no? Por eso pues empezamos a hablar de envolventes estancas. ¿Para qué necesita una envolvente hermética? Principalmente para controlar el intercambio de aire, para controlar la circulación, las pérdidas energéticas por convección. Es decir, me interesa controlar la ventilación para determinar por dónde y en qué cuantía se hace ese intercambio de aire. Por eso diferenciamos entre ventilación e infiltración. Ventilación es esa circulación controlada, según los parámetros que a mí me interesen, e infiltración es esa circulación de aire que yo no controlo, porque no sé por dónde se produce ni en qué cuantía. Esta infiltración genera un coste energético importante en función pues, del salto de temperaturas y el coste energético el coste del combustible que estoy utilizando en ese caso, ¿no? Un poco como ejemplo, en un edificio que tenga unas 10 renovaciones por hora debidas a infiltraciones, que es un valor muy habitual en los edificios aquí en España, significa que ese edificio tiene que calentar todo el volumen interior de aire desde la temperatura exterior hasta la temperatura de confort. Con esto ya podéis ver que de entrada implica un coste energético muy alto, la falta de hermeticidad. Pero aparte, pues hay otra serie de implicaciones que nos van a perjudicar. Por un lado, si el aire exterior no reúne las condiciones de salubridad, pues en cuanto a contenidos de humos, contaminantes, de polen, si ese aire puede entrar en mi vivienda, pues se va a perjudicar mucho la calidad del aire interior. Hay también hay problemas de confort. De todas las infiltraciones son puentes acústicos aéreos e indirectos o puntos por donde se va a transmitir a olores de los vecinos o del exterior, ¿no? Pero el problema más grave es el riesgo de las condensaciones intersticiales. Cuando el envolvente tiene una infiltración, una fisura en la que el aire pueda circular a través de ella, el aire que proviene del interior tiene un determinado contenido en humedad. Cuando atraviese este cerramiento, se va a encontrar ese gradiente de temperaturas. La temperatura va a disminuir y si ese vapor de agua encuentra su punto de rocío en el interior, se van a producir unas condensaciones dentro del aislamiento. Ese aislamiento se va a humedecer y va a dejar de funcionar. Y además en unas cuantías normalmente bastante importantes. De modo que los valores de conductividad del aislamiento reales, pues normalmente no tienen nada que ver con el que estaba en el proyecto, con el que se hicieron los cálculos de comportamiento de ese edificio. Los aislamientos con muy poquito contenido en humedad son capaces de multiplicar su coeficiente de conductividad. Es lo mismo que no se pasa, vuelvo al ejemplo del jersey de lana. Si yo me pongo ropa que esté un poco húmeda, la sensación de disconfort es muy alta, ¿no? Y por eso la estrategia en los edificios es bastante parecida. Se trata en un edificio pasivo de crear una barrera interior, una barrera de vapor, de modo que impida que el vapor de agua pueda alcanzar a la capa aislante. Recordad que la capa aislante ha de ser continua y se ha de mantener seca. Este es el principal objetivo que vamos a buscar con la hermeticidad del edificio. Por un lado, voy a colocar una capa barrera de vapor y por otro lado, por la parte externa, una capa impermeable al viento y a la lluvia, pero que sea transpirable. Transpirable para que si hay algún rastro de humedad que haya alcanzado el aislamiento, tenga una vía de evacuación. Este es el esquema de lo que estoy hablando. Tenemos una capa de aislamiento cuyo objetivo es mantenerla seca. Voy a colocar por interior una barrera de vapor, de modo que no deje penetrar a vapor de agua que tiene el aire interior. Y por el lado exterior voy a colocar una capa transpirable que pueda dejar respirar al aislamiento térmico,
pero que sea al mismo tiempo impermeable al vapor a la lluvia y al viento, ¿no? Igual que hacemos cuando nos ponemos una chaqueta de corretes, ¿no? El mismo efecto ocurre pues en todos los puntos de encuentro, por ejemplo, de carpinterías con muros. Tenemos que bloquear la transmisión de humedad a través de los puntos donde va a haber una transición térmica. Por eso empezamos a hablar pues de estos materiales que llamamos barreras de aire. Hay toda una industria, hay docenas de fabricantes, de marcas y sistemas en Europa con los que se buscan dos objetivos. Por un lado, aumentar la estanqueidad al aire para evitar las pérdidas de aire climatizado a través del envolvente y, sobre todo, proteger el comportamiento del aislamiento y de la estructura. Me interesa que ese aislamiento se comporte igual durante mucho tiempo y para eso quiero que se mantenga seco al cabo de los años, ¿no? Hay muchos sistemas y materiales, por un lado, pues para superficies cubiertas y fachadas, existen las membranas de barreras de vapor para el interior, membranas respirables e impermeables para el exterior, ¿no? El valor con las que se los mide es el valor SD, que es establece una equivalencia en cuanto a la capacidad de difusión del vapor de agua comparado con el aire. De este modo, pues un valor SD de 40 metros indica que esta membrana tiene una resistencia a la difusión del vapor igual a 40 metros de aire. Existen también cintas de varios tipos para la colocación de las ventanas, para la fijación de las membranas con las que cubrimos las superficies. Hay muchos formatos en cuanto a anchuras, bandas adhesivas y demás. Existen también lo que llaman membranas líquidas, que se aplican con spray, con brocha y consiguen impermeabilizar o estanqueizar a puntos de encuentro como zócalos, tapando pues, fisuras o poros de esa superficie, ¿no? Existen también espumas y masillas, espumas de poliuretano, importante que sean viscoelásticas para que conserven la elasticidad con la que puedan absorber las hidrataciones que vaya a tener ese edificio con el paso del tiempo. Existen cintas precomprimidas en las que se colocan pues, entre la ventana y el muro y una vez colocada pues empezará su expansión. La limitación que tienen es que no siempre son capaces de absorber las irregularidades de ese marco. Si hay algún saliente o un poco vivo, pues no consigue pues, un sellado por sí sola, ¿no? Habría que reforzarla con cintas de hermeticidad. También hay esquineros, collarines para asegurar la hermeticidad pues, con el paso de instalaciones eléctricas, tuberías, etcétera, ¿no? Y llegamos ya al ensayo. El Bobber Door es un ensayo con el que vamos a medir el caudal de infiltración. Nos va a determinar cuánto caudal de aire está atravesando el envolvente, normalmente pues a 50 pascales, y con este dato calcularemos las renovaciones por hora debidas a infiltraciones o la permeabilidad de la superficie. Otro dato que podemos sacar con este ensayo es el área equivalente de filtración, que sería la suma de las áreas de todos los orificios que tiene ese envolvente. Este ensayo es básico para todos los sistemas de certificación, desde Passage House, Abril, LIAD, Minergy. Es el único examen físico que tiene una Passage House en el proceso de certificación y consiste en lo siguiente. Se define el volumen climático habitable de esa vivienda y en una de las puertas que da al exterior se coloca el equipo. Consiste en un ventilador con una puerta sensible que se acopla al marco de la vivienda y con este ventilador vamos a generar una diferencia de presión. Si generamos una depresión, por ejemplo, el aire exterior va a tender a entrar en el interior de la vivienda por cualquier resquicio que encuentre, ya sean carpinterías, instalaciones acometidas, etcétera. Todo el aire que está entrando a una presión determinada es igual al aire que está moviendo el ventilador. Este cuadro lo puedo medir y lo puedo localizar. Mientras tenga esa diferencia de presión, puede haber o bien con termografía, si hay un contraste térmico,
¿dónde están esas infiltraciones? Aquí veis unas infiltraciones severas entre el marco de la ventana y el muro, en cajas de persianas. Por definición, cualquier punto de encuentro entre materiales o elementos distintos es susceptible de infiltración. De este modo, puedo establecer un diagnóstico y definir pues, estrategias para mejorar esa hermeticidad o controlar la calidad de la ejecución de esos elementos. A veces no tenemos la posibilidad de establecer esa diferencia de temperatura. Se suele utilizar unos generadores de humo para localizar por dónde está atravesando el aire ese envolvente, ¿no? Es un ensayo que se puede hacer en cualquier tipología de edificio, desde viviendas en bloque, unifamiliares, edificios terciarios, colegios, edificios industriales. En función del volumen y de la estanquidad, pues se determina la cantidad de equipos que hay que colocar para establecer esta diferencia de presión y este ensayo, ¿no? Y bueno, hasta aquí he intentado condensar todo lo que he podido estos datos sobre la hermeticidad y las termografías. Y bueno, yo estoy abierto pues, a todas las consultas o preguntas que podéis tener. Gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por la ponencia. Yo creo que quedó muy claro ahí la importancia de este tema ya en fase de proyecto, como tenemos que nos preocupar ya en fase de proyecto en una buena hermeticidad y nos asegurar que ha sido realizada con los ensayos de blower door y de termografías. A partir de ahora daremos paso a la tercera ponencia del día de hoy. A ver, un segundito aquí. Presentaremos Pablo Gilabert Boronat, el director de innovación de SIP Ingenieros, presentará cómo este edificio ha sido proyectado utilizando la plataforma BIM Server Center, el flujo de trabajo OpenBIM, aquí de SIP Ingenieros. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, Alfonso. Bueno, muchas gracias. Y nada, simplemente vamos a comenzar ya con la jornada. Ya nos ha comentado Alfonso en un primer momento cuáles son los objetivos de esta iniciativa, que me parece súper interesante, y es, bueno, desarrollar un prototipo apoyándonos en la experiencia y en la asesoría de una serie de fabricantes punteros en el tema de eficiencia energética en este caso, y más adelante en temas de bioconstrucción y sostenibilidad. Por nuestra parte, bueno, lo que hemos tratado de desarrollar es, bueno, un flujo de trabajo que sea óptimo, de alguna manera. Es decir, que podamos reducir el esfuerzo al mínimo para obtener los mejores resultados posibles. Y los mejores resultados posibles van en la línea de, oye, obtener una calificación energética que sea A, hacer comparativas de distintas hipótesis de cálculo y llegar a la solución óptima. Por supuesto que el flujo de trabajo que hemos decidido utilizar es trabajar en BIM. Parece que es obvio, ¿no? Actualmente ya todos los software de cálculo y diseño van buscando esta metodología de trabajo. Y a modo de iniciativa, explicar rápidamente cuáles son los flujos de trabajo con los que trabajamos actualmente. Entonces, bueno, dentro de CIPES sabéis que tenemos una barbaridad de programas. Entre ellos existen algunos que llevan ya ciertos años, como son CIPECAD para cálculo de estructuras, CIPECAD MEP, Arquímedes para mediciones, presupuestos y documentación de proyecto. Entonces, este flujo de trabajo es el que hemos llevado a cabo durante prácticamente 10 años, ¿no? Y consistía en, oye, a partir de un modelo BIM que puede venir de cualquier programa, ya sea Revit, Archicad, Allplan, incluso nuestros propios programas, generar un IFC que se importa en cada una de las herramientas, donde hacemos los cálculos según normativa y volvemos a exportar un IFC para leerlo. Este flujo de trabajo tiene unas ventajas y unas carencias. Las ventajas sería que se trata de un sistema que está totalmente integrado, trabajamos dentro de una única plataforma. Las carencias principalmente es que, bueno, se trata de un flujo de trabajo unidireccional. Es decir, si se generan cambios en un programa o en otro, no afectan directamente al resto de programas. Bien, hemos ido puliendo este flujo de trabajo. El segundo caso sería que sería directamente trabajar con plugins. Es decir, hay gente que exclusivamente se dedica al desarrollo de
mediciones, presupuestos y documentación de proyecto. Y para eso lo que decidimos es, oye, pues generar plugins en los principales programas de modelado, como Revit, Archicad, Allplan, que permitan conectar entidades gráficas a partidas, a unidades de obra. Y de este modo, pues, digamos, aprovechar las principales bondades de cada uno de los programas. El diseño por parte de los programas de diseño y la documentación por parte de los programas de documentación. Bien, hemos seguido puliendo este flujo de trabajo y en este caso, en este proyecto, estamos trabajando con el último flujo de trabajo que podríamos llamar un flujo de trabajo Open. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues somos conscientes que al trabajar en BIM estamos pasando de un sistema local, donde trabajamos con programas que trabajan con normativa muy propia de un país concreto, a trabajar con un sistema global. Es decir, hay herramientas de todo el mundo que ya permiten trabajar en BIM. Algunas muy buenas en temas muy concretos, temas de mantenimiento, temas de seguridad de salud, etc. Por lo que estamos apostando últimamente en CIPE es por interoperar con todas ellas. De manera que generamos un discurso global que permita comunicar nuestras herramientas con cualquier otra herramienta. Y para eso estamos utilizando lo que es el formato IFC. Sé que toda esta parte teórica es un poco compleja de asumir, pero vamos a verlo en un caso práctico, que sería este caso de CIPE. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues este sería un poco el flujo de trabajo y ahora mismo lo que vamos a poder desarrollar es, oye, a partir de un modelo que se puede desarrollarse, un modelo arquitectónico, un modelo de diseño con el que empezamos un anteproyecto, hecho en cualquier programa de modelado, vamos a poder subir esa información a una plataforma con la que estamos trabajando, que se llama BIM Server Center, y desde esa plataforma vamos a poder generar una comunicación directa con todas nuestras aplicaciones. Ahora mismo, todas nuestras aplicaciones son capaces de leer IFCs que vengan de cualquier herramienta, pero también exportar resultados. De manera que, oye, vamos a poder interactuar con cualquier herramienta BIM del mundo. Y este es un poco el potencial, el trabajar con, pues, dar la flexibilidad al proyectista de trabajar con cualquier herramienta. Bien, no voy a enrollarme mucho en este tema, vamos a ver mejor cómo funciona. Simplemente comentar que todas estas herramientas que hemos utilizado, pues, como comentaba, tienen la posibilidad no solo de exportar un IFC, sino de actualizar. ¿Y cuál es la principal ventaja de poder actualizar? Bueno, pues que estamos al día de cualquier cambio que se genere en el proyecto. Si el arquitecto hace un cambio en el diseño, mueve un tabique o sustituye un tipo de ventana, automáticamente vamos a recibir una notificación en nuestro programa de cálculo energético o de cálculo de climatización diciendo, oye, sé consciente de este cambio. Y de este modo lo que hacemos es evitar incoherencias a la hora de obtener los resultados y generar la documentación del proyecto. Bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona. Digamos que el núcleo de este flujo de trabajo es la plataforma BIM Server Center, que yo os invitaría a que entrarais y os dierais de alta. Y esta plataforma lo que permite es tanto gestionar como actualizar como compartir ficheros de proyectos. Al final, una forma que me gusta comentar o sintetizar es que tiene, digamos, funcionalidades de Dropbox, porque tenemos una carpeta compartida en la nube donde estamos trabajando con distintos colaboradores con una serie de roles. Tiene funcionalidades también de LinkedIn, porque vamos a poder generar nuestro directorio de proyectos y compartir, en el caso de que queramos, nuestra experiencia con los demás. Tiene funcionalidades de Google Play o Apple Store, porque vamos a poder entrar y descargarnos una barbaridad de programas, muchos de ellos de forma gratuita. Y tiene funcionalidades de Dropbox, porque a partir de la próxima versión de Dropbox no, de InfoJobs, porque a partir de la próxima versión vamos a poder obtener ofertas de trabajo en función de nuestra especialidad. Pero bueno, ahora lo veremos con más detalle. Nos centramos en el flujo de trabajo y este es el flujo de trabajo que hemos llevado a cabo. En este caso, el coordinador de proyectos se da de alta en BIM Server Center, envía una invitación al resto de participantes, especialistas en estructuras, instalaciones, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Empezamos a trabajar con un programa de modelado. En este caso, trabajamos con IFC Builder, que es un programa de modelado gratuito, pero podríamos trabajar con cualquier otro programa de modelado. Compartimos un IFC, que ese IFC, como ya sabemos, es el estándar de comunicación entre herramientas BIM, va a contener la información del modelo arquitectónico.
Y la plataforma envía una notificación al resto de participantes para decir, oye, podéis empezar ya tenéis esa plantilla sobre la cual trabajar. De manera que cada especialista, de forma independiente o no, va a poder trabajar con ese modelo IFC, hacer el cálculo específico de climatización, de electricidad, de acústica, telecomunicaciones, urbanismo, etcétera, etcétera. Hay una barbaridad de disciplinas y compartirá un fichero IFC con los resultados del proyecto. Y aquí probablemente empieza la parte más interesante. Todos los programas van a ser capaces de interpretar todos los IFCs del proyecto y quedarse con la información que consideren necesaria. Por ejemplo, si vamos a hacer la instalación eléctrica, la persona que haya hecho, que esté trabajando con la aplicación de electricidad, será capaz de leer la posición y la potencia de las luminarias que puede haber sido definida en cualquier otro programa. De manera que estamos buscando esa coordinación de trabajo. En cuanto a eficiencia energética, oye, pues si alguien ha definido ya la instalación de climatización, donde estamos trabajando con unos rendimientos, con una potencia, etcétera, etcétera, automáticamente no tendremos que hacer la definición de esos sistemas, sino que el programa Cipeterm HE, que es el que explicaremos a continuación, será capaz de asimilar esos datos. Bien, vamos ya a la parte más práctica. Al final lo que tenemos es un modelo BIM, un proyecto BIM, perdón, que está compuesto de 7, 8, 9, los que sean modelos BIM. Este es un poco el concepto que hay que entender, que cuando trabajamos con un proyecto BIM no tenemos por qué trabajar con un único modelo, sino que lo lógico es, bueno, pues trabajar con una serie de modelos especialistas, como vemos en este caso. Para aclarar un poco en mayor medida este flujo de trabajo, vamos a ver un pequeño vídeo y luego ya entraremos a la parte práctica. Bueno, en primer lugar, lo que hemos hecho es, bien, darnos de alta en BIM Server Center, ahora lo haremos, y a continuación empezar a trabajar con las distintas herramientas. En este caso vemos cómo se ha definido un modelo arquitectónico. No tenemos un vídeo de Cipeboot, pero os podéis imaginar el proceso, que es totalmente igual. Bien, una vez ya hemos generado este modelo arquitectónico, lo que hacemos es compartir ese IFC para que sea trabajado desde las distintas aplicaciones. En este caso, CipeCAD va a ser capaz de leer ese modelo arquitectónico y generar el modelo de cálculo. Cipelec REBT llevará a cabo tanto el esquema unifilar como la distribución en planta de las distintas bandejas y puntos de luz, tomas, cuadros, etcétera, etcétera. El programa Cipeterm E+, en este caso, con el motor de cálculo de Energy+, llevará a cabo el cálculo energético para saber, según orientación, según composición de los cerramientos, si el proyecto está trabajando correctamente. Otro programa, Cipeterm Loads, de cálculo de cargas térmicas, permitirá hacer un análisis de esas cargas térmicas para hacer el dimensionamiento de la climatización, que estamos viendo ahora mismo desde el programa Cipeterm HVAC. Bueno, poco a poco vamos definiendo en mayor medida el proyecto. Del mismo modo, iluminación. Bueno, pues esa iluminación generará una energía que hay que considerar para el cálculo de cargas térmicas. No es lo mismo tener 2 luminarias en un recinto que tener 20. Y ese análisis hay que considerarlo. Es decir, vamos a interpretar toda la información. Una vez hemos acabado o queremos compartir nuestra información, no tiene por qué estar acabada, exportamos de nuevo los resultados. Y el programa de arquitectura, ya sea Revit o sea IFC Builder, va a ser capaz de hacer una lectura de todos esos IFCs para ver cómo interactúan con nuestro modelo arquitectónico. Bueno, pues ahora podemos empezar a encontrar incidencias, es decir, algunas colisiones geométricas o problemas de diseño. Aquí ya entramos en la fase de comunicarnos con el resto del equipo para mejorar esas soluciones definitivas. Lo importante es que todo el mundo está accediendo a toda la información. De manera que si yo como estructurista estoy viendo que existe un problema a la hora de considerar los conductos o un hueco para las instalaciones, bueno, pues podemos identificarlo desde nuestro propio programa. Bien, ya tenemos ese proyecto compartido y cada una de las herramientas, como hemos visto en el programa de modelado arquitectónico, va a generar una notificación diciendo, oye, ten en cuenta que el modelo se ha actualizado. Ya no estás trabajando con el modelo arquitectónico, sino que ahora, además, tenemos toda la información de iluminación, de climatización, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues podemos ya trabajar con esos datos.
Bueno, este es un poco el concepto teórico de cómo está funcionando. Por último, ya, como es lógico, podemos compartir tanto los modelos IFCs como los listados, con el cuadro de pilares, los detalles de estructuras, los detalles de climatización, información de puentes térmicos, de temas de condensación, etcétera, etcétera. En este caso, sabéis el potencial que tiene. Vale, este sería un poco el flujo de trabajo. Voy a tratar de simularlo rápidamente en los 5 minutos que quedan para enseñaros un poco cómo funciona. Bueno, en primer lugar, trabajaríamos con Beam Server Center, que es una plataforma a la que podemos acceder desde beamserver.center. Aquí tenemos toda la información de en qué consiste esta tecnología OpenBeam, etcétera, etcétera. También podemos acceder al apartado de Store, donde podemos visualizar todas las herramientas que actualmente se encuentran integradas dentro del flujo de trabajo OpenBeam. Además, podemos llegar a filtrar, oye, si solo me interesa el análisis energético, bueno, pues podemos ver que existen una gran variedad. Y entraríamos ya a iniciar sesión. Bueno, pues vamos a entrar con la cuenta. En este caso ya vemos, esto sería un CDE, un Common Data Environment, como se llamaría dentro del mundo de BIM. Pero lo que sería es un panel de control de todos los proyectos, contactos, solicitudes de colaboración que tenemos. En este caso, por ejemplo, podría crear un nuevo proyecto que sería Demo Cipeboot, donde le podría otorgar pues, ciertas características de visualización o características de proyecto. El siguiente paso sería invitar a los usuarios del proyecto, pues en este caso podría invitar a Afonso y le haría el rol de editor. Además, vemos la gestión de roles que aparece en la parte inferior en función de las, digamos, del nivel o del perfil de colaborador le otorgaremos una serie de roles que puedan invitar a proyectistas, que puedan solo subir proyectos, etcétera, etcétera. En este caso, a Afonso le voy a decir que me haga exclusivamente el análisis energético, por poner un ejemplo. Envío invitación y ya seríamos 2 en este proyecto. Pero bueno, no vamos a hacer todo el proyecto porque quedan escasamente 3 minutos, de manera que vamos a dar un salto. Vamos a enseñar el proyecto ya finalizado y explicaremos un poco cómo funciona. Aquí tenemos ya este proyecto que hemos desarrollado donde tenemos un equipo de trabajo. Cada uno le han sido otorgado una serie de disciplinas, cada uno ha trabajado con unos programas, pero además tenemos la posibilidad de visualizar los archivos que se han compartido. De manera que tenemos un modelo arquitectónico que ha subido Afonso con una serie de plantillas de AutoCAD, tenemos modelos de fontanería, de climatización, modelos de análisis energético, donde además se ha adjuntado lo que es la calificación energética y el XML, y vamos a poder leer la información de todos ellos. Además, si nos vamos al apartado de proyecto, vamos a poder visualizar un 3D online desde la propia plataforma del proyecto que estamos desarrollando. Por ejemplo, si vamos desactivando capas para que se vaya viendo un poco el interior, vamos a poner transparente la arquitectura, vemos, oye, pues cómo se ha resuelto la fontanería, el saneamiento, las instalaciones de climatización, temas de iluminación, temas de estructuras, etcétera, etcétera. Y esto no solo vamos a poder visualizarlo desde la plataforma, sino que en el último parche, la última actualización, nos permite también visualizarlo desde el móvil, de manera que en la misma obra vamos a poder hacer una comparativa de esos resultados con el modelo as-built, el modelo que se ha llevado a cabo. Bien, ¿cómo se ha desarrollado este proyecto? Bueno, pues básicamente hemos empezado a partir del modelo arquitectónico que se ha desarrollado en IFC Builder. Voy a ir muy rápido. De todos estos programas que vamos a ver muy por encima, existen vídeos donde se explican detalladamente cómo se trabaja en cada uno de ellos. Con lo cual, yo os invitaría a acceder a nuestro canal de YouTube para, investigar sobre el funcionamiento de cada uno de ellos. En este caso, partimos del modelo arquitectónico, como comentábamos. Y para eso hemos trabajado en IFC Builder. En IFC Builder pues, se ha hecho una definición de ese modelo arquitectónico exclusivamente que hemos compartido con el resto de herramientas. Desde cada herramienta, oye, pues desde el programa de climatización hemos resuelto la parte de suelo radiante y aerotermia. Desde el programa de iluminación hemos definido una serie de luminarias. Desde el programa de saneamiento, pues toda la instalación de pluviales y fecales.
siempre según normativa, según el código técnico o en función de si estamos en otro país según normativa propia, hasta llegar probablemente al punto que más nos interesa, que es el momento de hacer el análisis energético. Me voy a parar unos minutos en este programa que es Cipetherm HE+. Para este programa, ¿por qué tiene cierta importancia? Bueno, desde aquí nosotros vamos a poder hacer la comparativa, el análisis energético del proyecto. Vamos a ver si cumple el H1, el H0 y esperamos que en cuestión de una semana, 2 semanas, no creemos que se demore mucho más, vamos a obtener la validación oficial por parte del Ministerio para generar también el certificado energético. Simplemente por ponernos en situación, hace un año, los últimos años, para lo que es la generación de la calificación energética, era obligatorio trabajar con un programa oficial, que era el LEADER en primer lugar, LEADER Calendar, y luego así se ha transformado a Hulk, herramienta unificada LEADER Calendar. Bien, el Ministerio decidió, que no tenía sentido obligar a los usuarios, limitar las posibilidades de trabajo para trabajar con un único programa. De manera que llevó a cabo pues, una especie de participación pública para presentar programas que puedan permitir a los técnicos llevar a cabo esta calificación energética. Nosotros ya hemos pasado la primera fase, simplemente hace falta que nos den el sello final que esperamos, como comentamos, que sea esta semana. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque ya no será necesario trabajar en Hulk para obtener la calificación energética. Desde aquí lo que hacemos es, hacer una lectura de ese modelo que, como vemos, tenemos en cuenta el modelo arquitectónico, pero también tenemos en cuenta todas las instalaciones que han sido definidas en el resto de programas. Hacemos el análisis de unidades terminales, vemos que este suelo radiante está viniendo del programa de HVAC, etcétera, etcétera. Y una vez hemos hecho esa definición, nos vamos al apartado de verificación normativa, donde vamos a poder obtener los listados justificativos, H1, H0, incluso temas de calificación energética. Comentar también que este programa está trabajando con el motor de cálculo probablemente más potente a nivel mundial, que es el programa EnergyPlus. Lo que pasa es que este programa, su interfaz de trabajo es muy difícil y lo que hemos hecho es integrarla en una interfaz amigable, conectada al mundo. Bueno, sobre este tema iremos hablando en las distintas jornadas, simplemente explicar este flujo de trabajo. Una vez ya hemos acabado, hemos hecho el análisis de estas medidas de esta propuesta energética, tenemos incluso la posibilidad de exportar este IFC, que incluirá tanto el XML como el PDF. Pero también tenemos la posibilidad de hacer una comparativa. Es decir, vamos a ver cómo funciona el edificio sin recuperador de calor, con recuperador de calor, con un sistema u otro sistema. Y para eso vamos al último programa, que es Cipetherm Improvements, donde hemos cargado las distintas hipótesis de cálculo, considerando recuperadores de calor, considerando distintos sistemas. Este programa también nos va a permitir comparar, y ahí es donde empezamos a jugar. Vamos a poder hacer un análisis no solo del comportamiento energético, sino también de la amortización. ¿Por qué? Porque todas estas medidas de mejora que hemos utilizado tienen una referencia en el generador de precios, con lo cual vamos a poder identificar, pues ese comportamiento a nivel de precios. En este caso, podemos ver todos los estudios de medidas de mejora, cómo se comportan, cuál es el caso inicial, antes, después, la referencia del modelo de referencia, incluso hacer una comparativa de, los distintos niveles energéticos. Vamos a ver si bajamos un poquito más por aquí. Que obtenemos plazo de recuperación de inversión en cada una de esas medidas. Con lo cual, pues desde CIPE que sepáis que hay herramientas para optimizar ese diseño en cuanto a análisis energético y a análisis de amortización. He ido muy rápido, no sé si ha quedado del todo claro el flujo de trabajo. Yo sí que os invitaría a que entrarais en BIM Server Center y le echarais un ojo a la plataforma y a la parte de info, donde se especifica pues cómo funciona este flujo de trabajo. Y simplemente eso, no os perdáis de vista las distintas jornadas que se están organizando respecto a este tema, porque la verdad es que yo las he visto y son muy, muy interesantes. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Muy bien, Pablo, muchas gracias por la aclaración sobre el flujo de trabajo en BIM. Ya vamos ahí con una hora de largo de seminario, pero les invitaría ahí a hacer algunas preguntas, algunas sugerencias si tenéis a través de vuestro panel de preguntas, que tenemos todavía algunos minuticos para
para contestarlas. A ver aquí. Bueno, pues, vale. Si te parece, voy contestando a las últimas, porque parece que hacen referencia a la parte que he mencionado yo. Entonces nos pregunta José Valentín Rodríguez, el programa Cipiterm HE Plus va a certificar mediante la opción OpenBIM. Sin embargo, esto obliga a utilizar la complejidad de este sistema, porque no se puede certificar con Cipiterm HE utilizando CipeCADME. Bueno, la idea, José Valentín, es que desde CipeCADME, supongo que lo habrás visto, y si no, bueno, a ver si lo podemos abrir. Vamos a CipeCADME. Existe la posibilidad de exportar un IFC, pero además hemos añadido una opción que es exportar IFC con los datos específicos para hacer el cálculo del HE. De manera que lo que hacemos es trasladar toda la información del programa CipeCADME a Cipiterm HE. Poco a poco esta comunicación la iremos puliendo, pero ya es posible que todas estas soluciones constructivas que tú has definido en un programa ajeno a Cipiterm HE se puedan leer dentro del propio programa. Con lo cual no hay que volver a empezar ese proyecto si lo has trabajado en CipeCADME. En este sentido creo que hay un vídeo por YouTube, no sé si, vamos a ver Cipiterm HE, a ver si lo encontramos. CipeCADME. Exacto. Probablemente va a ser más rápido que abrir el programa e ir a esta parte. Ups, un segundo. Vale. Vamos aquí. Y en este caso, bueno, estamos trabajando con el programa, voy a abrirlo, sí, CipeCADME, que es el programa al que hace referencia José Valentín. Hacemos el cálculo. Básicamente la diferencia de trabajar con CipeCADME o a trabajar con el flujo de trabajo OpenBIM es que con CipeCADME estamos desarrollando todo el proyecto en un único fichero. Y aquí, si nos fijamos, existe la opción de exportar un IFC. Y en este caso, podemos exportar el IFC con datos para la exportación a Cipiterm HE Plus, con lo cual dopamos de información a ese IFC para que el programa Cipiterm HE Plus sea capaz de interpretar esos datos. Esa es un poco la idea. Entonces, al crear nuevo proyecto, se exporta un IFC y desde Cipiterm HE podemos hacer una lectura de esa información. No sé, espero que se haya aclarado. Vale. Perfecto, gracias, José Valentín. Nos pregunta Luis Barrena, ¿se pueden exportar las instalaciones de clima hechas en MEP para poder certificar sin volver a introducir las instalaciones o aún no? Sí, ya se puede. Se pueden exportar las instalaciones de climatización hechas en MEP, todavía no, creo que en el siguiente parche. Desde HVAC sí que es posible. Entonces, en la siguiente actualización probablemente ya seremos capaces de exportar no solo lo que es la envolvente constructiva, sino también las instalaciones. Francisco Javier Castilla, ¿cómo se simula el entorno de edificio en IFC Builder de cara a considerar construcciones solares? Bueno, básicamente en IFC Builder, a ver si cancelamos, hay una opción que es, dentro del apartado de arquitectura, edificios próximos y otros obstáculos. En este caso, estos edificios próximos lo que van a generar son una sombra y esa sombra se va a considerar a la hora de hacer el cálculo de análisis energético. ¿Vale? ¿Para cuándo el cálculo de estructuras de madera CLT o entramado ligero? Jorge Blasco Miguel. Supongo que te refieres dentro del propio CipeCAD. Bueno, sí que tenemos constancia de que existe una demanda al alza de que cada vez se están desarrollando más proyectos de madera, pero aún así siguen ocupando un porcentaje muy básico sobre el montante total de proyectos. Nosotros sí que queremos abrir una vía de desarrollo para dar la posibilidad de llevar a cabo estos cálculos, pero también al final la oferta va ligado al tema de demanda. Aún así, ya hay gente que utilizando nuestras herramientas ha simulado estructuras de CLT. Y algunos casos aparecen por YouTube, trabajando con Cipe 3D, etcétera, etcétera. Con lo cual, oye, pues, aunque no sea posible hacer una introducción directa con estas soluciones, sí que es posible simularlos de alguna manera. Bueno, creo que hay una pregunta más de mi parte. Si modelo, por ejemplo, en Revit, ¿cómo debo definir los elementos arquitectónicos para que Cipe interprete correctamente la información? Por ejemplo, modelo un tabique de pladur en Revit, con un plugin de pladur, Cipe interpreta dicho tabique tal y como se ha definido en Revit, o tendré que volver a definir ese tabique en Cipe. Vale,
Básicamente, lo que se está enviando desde desde Revit a Cipe es la información arquitectónica y espacial. De manera que nosotros interpretamos que hay un nuevo tipo, que puede ser tabique de pladur de 10 centímetros, pero tenemos que hacer la definición dentro del programa especialista para hacer el análisis térmico. ¿Por qué? Pues porque en esos modelos que se han introducido dentro de Revit o de cualquier otra herramienta, puede que contengan algo de información para hacer el análisis térmico, pero estoy 100% seguro que no contienen toda la información. Con lo cual, bueno, hasta que no se pula ese flujo de trabajo, vamos a tener que hacer una definición dentro del propio CIPE. Ya sea tema de calor específico, resistencia, conductividad, análisis de puentes térmicos, bueno, pues lo que hacemos es hacer una interpretación de lo que es la caja y los distintos espacios y hacer la definición técnica en cada programa. Bueno, y por mi parte, no sé si eso es todo. No sé si de la parte de Miguel ha llegado alguna pregunta. Yo sí que aprovecharía que tenemos a Miguel aquí, que es un experto en estos temas para... Vale, nos comenta Luis Barrena que nos gustaría que hicieseis más seminarios para el manejo de nuevos programas, además contando con la experiencia de los distintos especialistas, como nos estamos trabajando. Bueno, Miguel, no sé si nos oyes por ahí, no sé si tienes alguna pregunta o alguna consulta por tu parte. Sí, vamos, cualquier duda o consulta que pudiese tener sobre sistemas de intermiticidad y puentes térmicos, ha sido una presentación pues muy condensada, pero vamos, habría mucho para hablar, ¿no? O sea, cualquier consulta o tema que queréis comentar, llamadme sin problema. Muy bien, muchas gracias entonces Miguel, muchas gracias Pablo por la presentación. A todos los que nos están asistiendo, muchas gracias. El ciclo de seminarios sigue esta semana y la próxima semana, como había comentado. En el seminario de mañana, mi compañera Paloma Martínez estará con Velux y Baumit explicando un poco de la envolvente y algo de la documentación gráfica y la información de gestión que viene del Arquímedes y generador de precios. Y yo estaré aquí también en el tercer seminario, enseguida, con Román Clavero y Sangoban, hablando un poquito más del CIPE-TRMH Plus y cómo hemos realizado todas estas hipótesis energéticas en el desarrollo del proyecto. A los que no estáis inscritos, podéis acceder a los próximos seminarios a través aquí del calendario de encuentros en la página de CIPE. Aquí en calendario de encuentros tenemos aquí el proyecto CIPE-UD y podéis hacer la inscripción. Pues por hoy sería eso y muchas gracias a todos.